Magazine de Noche. Qué grato, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digital, que ustedes y nosotros lleguemos al punto de encuentro, la cita diaria que tenemos con los diferentes temas que seguimos abordando con nuestros invitados. De igual manera, a quienes a la distancia, a través de las redes sociales, continuamente, diariamente, permanentemente, nos envían sus comentarios, opiniones, sugerencias, cordialísimo y fraternal saludo. De la misma manera, a los diferentes sistemas de televisión de las diferentes provincias del departamento que retransmiten esta parrilla de programación del Canal 2 de Digital como es Guanevisión, cordialísimo saludo. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que a partir de este momento nos acompañen con los temas que vamos a abordar en el día de hoy con nuestro invitado. Ya está en el set precisamente acompañándonos y hago referencia al profesional del derecho Luis José Escamilla Moreno. Es personero de la ciudad de La Soblea, la ciudad de los Caracolíes, como es Florida Blanca, de igual manera pues especialista en derecho administrativo, derecho constitucional, de la misma forma en lo que tiene que ver con la parte pública, la administración pública, como especialista en gerencia pública y financiera. Pues con este perfil profesional le damos la bienvenida a mi doctor Luis José Escamilla aquí a través de Guanevisión Magazine de Noche. Bueno, muchas gracias, Luis Eduardo, le agradezco mucho por la invitación y aquí dispuestos a poder charlar sobre algunos asuntos de derecho. Tal vez algunas personas que nos observan en el área metropolitana, en la segunda ciudad del departamento, pero todo por el hecho de estar en la vida pública, se preguntarán qué hay de la vida profesional, de todo lo que tiene sus quehaceres, del expersonero de Florida Blanca, Luis José Escamilla Moreno. Bueno, yo me desempeño como litigante, igualmente presto servicios de asesoría y consultoría. Actualmente estoy haciendo la defensa judicial del municipio de San Vicente de Chucurí, los procesos que se adelantan contra dicho municipio, y asumo procesos de naturaleza esencialmente pública. Cada vez más lo que tiene que ver estos rifirrafes de entre las diferentes entes, ¿no? Los diferentes entes públicos, en fin, todo lo pertinente. ¿Cuánto tiempo, mi doctor Escamilla, precisamente allá en los pasillos, en todo lo que tiene que ver las normatividades? En Uniciencia, y vengo litigando en distintas áreas del derecho desde el año 2009, desde el mismo año que me gradué, inicié el ejercicio litigioso. Es un estudioso, lo veo opinando, escribiendo en diferentes columnas, en su perfil, en fin, ¿no? Es también de debate, ¿no? Aparte, lógicamente, de lo que tiene que ver cuando hablamos del derecho constitucional, cuando hablamos de la parte pública, en fin, también opinador. Por supuesto, sobre todo el derecho constitucional, por la importancia, la relevancia, porque es allí en el derecho constitucional donde se discute cómo se distribuye el poder, las funciones que tiene cada uno de los poderes públicos, los límites que tienen cada uno de los poderes públicos, los controles que se ejercen entre cada uno de los poderes públicos, y me gusta opinar para efectos de generar, digamos, pedagogía y conciencia de la importancia indiscutible del derecho constitucional. Estamos lógicamente en un estado de derecho, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, cuando salen a la palestra temas, realmente a veces se da que lógicamente la parte pública, la parte constitucional a veces se dice como que desconocemos y hace que muchas cosas se pongan en riesgo también cuando hablamos de la institución, de las diferentes instituciones. Mi doctor Escamilla. Sí, ahora, digamos, sin ser apocalíptico, ahora más que nunca requerimos que la sociedad se instruya y conozca de lo que significa la Constitución, de cómo se reforma,
de cuáles son, digamos, las funciones que ejercen cada uno de los poderes públicos, de cuál es la forma de gobierno que tenemos constitucionalmente establecida, el modelo económico que tenemos constitucionalmente establecido, el sistema jurídico que tenemos constitucionalmente establecido. Entonces, todos estos son temas de absoluta relevancia y actualidad, atendiendo que está haciéndose ruido sobre un posible proceso, o no sobre un posible, sino sobre ya una radicación de solicitud de un proceso constituyente. Hay algo particular, antes de entrar a unos temas que lógicamente es importantes, y esta pues tiene que ver a veces cuando hablamos de la institución, ¿no? Vemos, por ejemplo, la emergencia financiera económica que en días pasados pues el presidente la decretaba. Quienes sin haber ido a los estamentos correspondientes llamaban al desacato, ¿no? Los gobernadores. Y así vemos que algunas leyes, otras personas, aún en la administración pública, a hacer caso omiso, y así sucesivamente, hasta que si seguimos en ese proceso, el ciudadano también dice, pues yo tampoco hago caso, yo no hago caso a las normas de tránsito, lo de los semáforos, porque veo el ejemplo, ¿no? Como el niño, veo que los gobernadores, así hay el hierro desde el punto de vista jurídico, pero para eso hay unos organismos competentes, ¿no? Las cortes, para calificar. Mientras tanto, pues hay que cumplirlas. ¿Cómo ve de ese perfil usted esa situación que nos está pasando? Entonces vemos ya el ciudadano que irrespeta las señales, irrespeta la autoridad, pero es parte de que en otros estamentos no se viene acatando ni cumpliendo eso. Sin duda alguna, y por eso repito la importancia y la actualidad, de conocer el derecho constitucional y de hacerlo en un lenguaje sencillo, conforme usted me está planteando la pregunta, porque ese es un mensaje directo al ciudadano. Bueno, ¿por qué un gobernador no acata? ¿O por qué un presidente no acata? ¿O por qué la misma corte de pronto no acata las mismas normas constitucionales? Bueno, son hipótesis que estoy planteando. Entonces dirá el ciudadano, ¿y yo por qué sí tengo que acatar la norma? Entonces, por eso la importancia de construir, digamos, ciudadanía en el sentido de enseñar la Constitución, porque es que la Constitución le establece las obligaciones, las normas, las reglas a cada uno de los servidores públicos de las distintas ramas del poder público, del poder judicial, del poder legislativo, del poder ejecutivo a nivel nacional, departamental y municipal, de los órganos de control disciplinario, procuraduría, o el órgano de control fiscal, contraloría. Todo ello está arreglado y tiene unos, digamos, es la norma de mayor jerarquía y está en la Constitución. Entonces, por eso nos interesa mucho construir pedagogía constitucional, porque es un tema que, como digo, pues si usted me la plantea, que bueno, y ante esta anarquía de cumplimiento normativo, entonces, pues que nadie cumpla las normas. Entonces, por eso se requiere esa construcción de ciudadanía en materia constitucional, y sobre todo porque se está planteando una convocatoria constituyente que significa ni más ni menos que decidir sobre cuáles son esas normas constitucionales que tienen que estar en la Constitución. Es decir, decidir sobre todas las obligaciones, las normas, las reglas que obligan, porque el pueblo, ese proceso constituyente significa eso, que el pueblo se reúne para dictarle unas normas a todos los servidores públicos de todas y cada una de los poderes públicos, ya lo dije, el judicial, legislativo y ejecutivo, y órganos de control, sin excepción alguna. Esos temas se tocan y esas normas de mayor relevancia se establecen en la Constitución, y para eso es un proceso constituyente, para regular normas que van a estar en la Constitución. Por supuesto, cada una de esas normas de la Constitución después se regulan a través de distintas leyes, pero ninguna de esas leyes posteriores a la expedición de la Constitución puede cambiar el espíritu de
un artículo de la Constitución. Porque a veces, lógicamente, pues hay muchas herramientas, ¿no?, de que nos tienen polarizados. Pero ¿por qué también cuando la constituyente pues es del ciudadano de a pie? A veces porque crea como desconfianza en unos y otros la claman. Yo, pues por supuesto, es un tema muy sensible y le agradezco que usted me haya invitado y que contribuya en la construcción de esa pedagogía de ciudadanía en materia constitucional, y quizás desde digamos, pocos medios que lo están haciendo, porque lo cierto es que ya hay una solicitud para recoger firmas para una convocatoria a una constituyente. Entonces, en los términos más sencillos, en un lenguaje técnico constitucional, eso es ni más ni menos que va a ser convocada a la ciudadanía para que elija a unas personas que se le van a denominar constituyentes, que son ellos los que en nombre del pueblo van a crear esas normas de la Constitución, que son las que van a crearle las reglas, las funciones, los límites y los controles de todos y cada uno de los servidores públicos de las distintas ramas del poder público. Va a determinarse o va a regularse sobre el modelo económico, sobre el sistema político, sobre la organización territorial del poder político en los distintos niveles de gobierno. En fin, es de una importancia suprema. Entonces, y sobre todo, esta pregunta la respondo en dos sentidos. También tenemos que, como ciudadanos, acostumbrarnos a que estos temas son necesariamente de debate, de discusión, pero lo tenemos que hacer con el mayor respeto, buscando siempre sobre todo, que tengamos unas normas que nos garanticen lo que toda constitución, digamos, occidental se propugna, que es, digamos, la felicidad y el desarrollo de la sociedad. La felicidad y el desarrollo. ¿Quién no quiere que cada sociedad, cada individuo de cada sociedad sea feliz y tenga, digamos, un desarrollo pues humano de la mejor manera? Cuando hablamos de esa palabra, el constituyente y la constituyente, referente a eso, ¿ahí cabe o va o sería capítulo aparte cuando hablamos que el ciudadano de a pie también ya está entendiendo, que el académico, que el estudiante que está participando en unas elecciones locales, regionales o nacionales, cuando hablamos de, a veces, primero, choques de trenes, segundo, el que a veces una corte o un estamento se le inmiscuye a quien tiene que actuar de una u otra manera? Lo digo ¿por qué? Por ejemplo, en lo que tiene que ver lo más inmediato, con todos estos días, con todos estos rifirrafes en materia electoral del Consejo Nacional Electoral, pues lo que se ve, no sé mi apreciación, mi doctor Escamilla, la que veo en la calle, esos rifirrafes entre los diferentes sectores, entre las diferentes tendencias, pues está llevando a los estrados del Consejo Nacional Electoral, pero no se nos olvida que es eminentemente política, que ese consejo es político, son representantes de la clase política, los partidos o movimientos, y entonces allá de acuerdo, pues si tiene mayoría, pues lógicamente con tesis, pues establece lo que es. Entonces vienen los rifirrafes que están allá en la calle, que están en los estrados del público, ¿ya? Pues a eso es lo que tenemos estos días, que en torno a eso, dentro de ese mismo tema de la constituyente estaría o tocaría aparte esa reforma, la reforma de la justicia, por ejemplo, también. No, bueno, de pronto no hable esto, que también incluye, claro, la Constitución, las normas constitucionales. En el proceso constituyente, por supuesto, también se puede incluir, porque esas son normas que están en la Constitución y deben estar en la Constitución. Y si se va a iniciar una constituyente y se va a hacer la constituyente, debe entrarse también a tocar el tema del poder electoral y específicamente de las funciones del Consejo Nacional Electoral, y más específicamente quiénes deben ser y cuál es la forma de acceder a ser magistrado del Consejo Nacional Electoral. Entonces, en la actualidad, por supuesto, digamos, esa enorme contradicción de que
de que servidores públicos con un interés eminentemente político, porque representan un partido político, decidan el futuro político de otro ciudadano que está inscrito por otro partido político. Entonces, eminentemente el poder electoral debe regularse, y debe regularse el acceso, la forma, bien sea por... Pues yo soy un defensor indiscutible del mérito para acceder a los cargos, a los altos cargos y dignidades del Estado. Sobre todo un magistrado de una alta corte como un Consejo Nacional Electoral no puede ser tan simple como que un partido designe 2 o 3, otro partido designe 2 o 1. No, tiene que, a través del Consejo Nacional del Servicio Civil, establecerse procesos meritocráticos para que ejerzan magistrados que por lo menos tienen la autonomía, porque accedan por mérito para ejercer sus cargos, para controlar y determinar quién puede o quién no puede presentarse a un cargo de elección popular. Pero cuando tengan que decidir, no sé hasta dónde declararían. Tengo entendido que uno de los artículos que escribe en otra corte pues deberían declararse impedidos porque son representación política a calificar o a impedir o a facilitar que sigan un proceso electoral. Y así es más de una corte, porque ¿quién elige? ¿Quién designa? Pues la clase política, los políticos, el Congreso o el Ejecutivo a través de la Presidencia de la República. Lo que usted dice, no sé, de mi óptica, pues es un contrasentido, es un contraste cuando yo político juzgando a los políticos. Sí, por supuesto, eso es un tema de la suma importancia en un proceso constituyente, cómo es la forma de elegir magistrados de las distintas ramas del poder público, magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, del Consejo Nacional Electoral, pues deberían, de la manera más, digamos, yo creo que la línea más confiable es a través de procesos de méritos, porque darle poder de elección a algunos funcionarios o a magistrados de las altas cortes, darle funciones electivas para elegir otros magistrados de otras ramas, o darle ese poder al Congreso de la República para que decida quién va a ser magistrado, pues en el camino se politiza, por supuestamente, porque de alguna manera tendrá que hacerse, pues a veces se teme hablar estos asuntos, pero de alguna manera tiene que hacer el lobby y el acercamiento para que lo conozca cada uno de los congresistas y puedan elegirlo de determinado magistrado. Entonces, yo creo que uno de los caminos que podría por lo menos aclarar un poco y generar más confianza es a través de procesos de méritos, donde el proceso de mérito, por lo menos las pruebas de conocimiento signifiquen un 80, un 70% mínimo, un 80% mínimo del total del valor a puntear. Y en los estudios y la experiencia un 15%, y en lo posible que no se dejen fases subjetivas como la entrevista, porque también nuevamente se politiza. Es un tema complejo, espinoso, ¿no? Ese cuando hablamos del constituyente y la constituyente, y que a veces se malinterpreta también esas circunstancias, pero lo que está claro es que se requiere, ¿no? A pesar de que tenemos una constitución joven, entre comillas, ¿no?, del 91, pues ya tiene 35, y habrá temas de esos que se trataron en la constituyente del 91 que quedaron, que se reglamentará, por decir, y no se han reglamentado, muchos artículos no se han puesto ni en práctica, en fin, también por una u otra razón que quedaron cojos, como se dice, o qué sé yo, ¿no? Mi doctor Escamilla. Sí, por supuesto, hay muchos, por ejemplo, de la Constitución del 91 se estableció crear una ley estatutaria del trabajo, y aún no se ha proferido esa ley estatutaria. O desde el 91 también se creó, digamos, crear la ley orgánica que establezca competencias y recursos para cada uno de los niveles de gobierno municipal, departamental y nacional, de manera
clara, y fue solo hasta el 2011 se hizo, pero fue, digamos, una ley orgánica que en estricto sentido ese no es el espíritu ni la naturaleza. Se le denominó ley orgánica de ordenamiento territorial en el 2011, pero fue muy poco lo que hizo frente al mandato del constituyente en 1991. Es un tema interesante, complejo y que, como usted lo manifiesta, la academia debe también tratarla, sacarla ya del escenario eminentemente formativo a la calle, como se dice coloquialmente, socializarla, en fin, que es importante y un tema de gran importancia, que a todos nos compete de una u otra manera. Precisamente cuando hablamos de todos estos rifirrafes, que no tiene competencias se las asume, en fin, de ahí la importancia precisamente, pienso, como lo ha manifestado precisamente el doctor Escamilla, en torno a eso, a que lógicamente pues se requiere. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digitel. Hoy nuestro invitado, el profesional del derecho, Luis José Escamilla Moreno. A ver, a propósito de lo que usted decía, de méritos, de las convocatorias, pues parece que a veces se nos olvidan las cosas, un hecho tapa el otro y así sucesivamente. Pues estamos en unos comicios electorales prestos, ayer eran unas elecciones atípicas en algunos municipios, vienen otros hechos. Tenemos ya prácticamente este año eminentemente electoral que comenzamos desde el 8 de marzo 2025, ya lo tenemos ya bordeando y que nos llevará prácticamente, se ve, hasta junio del año 2026, vendrá cercano a las elecciones regionales, locales. Si no nos gustan las elecciones, las tenemos casi cada año, se ayudan con tener elecciones atípicas, las participaciones de las juventudes como tuvimos el año pasado, en fin, todo lo pertinente. Convocatoria, doctor Luis José Escamilla, Contraloría Departamental de Santander, todavía está en el limbo en el cual pues el anterior Contralor, en torno a muchas circunstancias, muchos rifirrafes también internos, que el Tribunal Administrativo de Santander, que el Consejo de Estado, en fin. Usted conoce por qué razón, porque usted participó en esa convocatoria. ¿Qué nos narra? ¿Qué nos cuenta precisamente? Primero de su participación, el aceptar esa convocatoria dentro de los mecanismos, ¿no?, de las calidades, de las cualidades, de la evaluación, en fin, todo lo pertinente. Y como conocedor del tema y como quien participó, ¿qué parte nos da precisamente? ¿Qué ha pasado? Porque a veces recurrimos a la Asamblea, que es el organismo competente para elegir, pues escuchamos que el Consejo de Estado, que se quería reiniciar, por ejemplo, hace pocos días, pero que Consejo de Estado, en fin, ¿qué podemos decir referente? ¿Qué parte damos de lo que fue también su participación, doctor Escamilla? Sí, yo, como dije inicialmente, yo soy un defensor del mérito y he podido acceder a cargos a través del mérito, del concurso o de la convocatoria pública que hizo la Asamblea del Departamento para elegir Contralor del Departamento. Hubo una prueba de conocimiento, tuve un puntaje bueno que me permitía disputar, incluirme entre los 3 primeros. Sin embargo, presenté una reclamación porque consideré que 7 preguntas que la universidad elaboró, la universidad que hizo la prueba de conocimiento, 7 preguntas habían sido erróneamente planteadas o la respuesta no correspondía. De esas preguntas, de esa reclamación me dieron la razón en 2 preguntas y 5 preguntas me dio una respuesta que yo considero sigue siendo errónea porque se equivocó la universidad que elaboró la prueba de conocimiento. Se hizo la prueba de conocimiento, nos calificaron la prueba de conocimiento, se iba ya el 11 de diciembre, el 12 de diciembre se tenía que publicar, consolidar los puntos de la prueba de conocimiento, más la sumatoria de los estudios, experiencia, publicaciones y docencia, y el 12 de diciembre se tenía que publicar y consolidar el total de puntos. El 11 de diciembre la Asamblea sacó una resolución donde recusaban, para darle trámite a una recusación que presentó un señor que participó, un abogado que participó en ese concurso,
que realmente no tiene opción de incluirse entre los 3 primeros, y no le veo ningún interés directo o ningún objeto serio para poder digamos, presentar esas recusaciones. Y la Asamblea le está dando trámite y no se ha revuelto las recusaciones. Ese mismo señor que presentó las recusaciones fue el mismo señor que presentó una demanda contra la Asamblea porque la resolución que hizo la convocatoria colocó un requisito que la ley no establecía para cumplir con la experiencia de contralor del departamento. Ese mismo señor presentó la demanda y pidió una medida de suspensión del proceso, ese mismo señor, y el Tribunal Administrativo de Santander, mediante una medida cautelar, ordenó suspender el proceso. ¿Cuál es el tema que precisamente alegaba y que no competía a que la Asamblea exigiera ese requisito? Una cuestión que realmente por esa razón yo considero que se debe definitivamente hay que penalizar con severidad las entidades que hacen convocatorias para concursos de méritos o concursos públicos donde haya prueba de conocimiento y estudios y valoración de estudios y experiencia para enviarle un mensaje a los ciudadanos que se puede hacer verdaderamente con el mérito y no lo que se está presentando, que prácticamente es una burla completa en la actualidad los procesos o los concursos para acceder a cargos de importancia a nivel municipal y departamental, como son no todos los municipios ni en todos los departamentos, pero sí en la mayoría, para hacer cargo, contralor del departamento o contralor municipal o personero municipal, sobre todo en las ciudades importantes. Yo esperaba que este gobierno nacional reglamentara con dientes, con fuerza, porque uno como ciudadano que se ha formado con esfuerzo y que cree en el mérito y que cree que la educación es en verdad el instrumento que nos permite obtener oportunidades de acceder a los cargos públicos, uno espera que se tomen con la mayor seriedad estos procesos. Y por ejemplo, en el caso de la convocatoria de la Contraloría del departamento, el error que comete la Asamblea del departamento es un error. Yo no puedo demostrar si es consciente, tiene dolo o no tiene dolo, pero es un error infantil. Porque era copiar el requisito que establecía la ley, copiar, pegar y transcribirlo a la resolución que expedía la Asamblea del departamento en la resolución. Y ese error es el que está causando en la actualidad que esté suspendido. Y ese tipo para mí, no lo puedo demostrar, es una triquiñuela sistemática que se está repitiendo en la mayoría de convocatorias públicas para estos cargos de la mayor importancia y que no deben ocurrir, francamente, porque es una burla, vuelvo y lo repito, a todos los ciudadanos que creemos que a través de la educación y a través del sistema educativo podemos, digamos, escalar a nivel social y acceder a los grandes o a los cargos de la mayor importancia en los municipios, el departamento y la nación. Esa es una deuda enorme que tiene el gobierno, todos los gobiernos hasta la actualidad. Es decir, queda como que se presume, como que se sospecha que fue a propósito, que crear estas circunstancias, es lo que le entiendo, mi doctor. Yo lo que puedo decir es que... De la convocatoria, la mecánica. Sí, la mecánica, yo lo que puedo decir es que una vaina tan seria no se puede cometer un error tan infantil, ¿ya? Y yo no acostumbro a iniciar acciones penales ni disciplinarias en ninguno de este tipo de procesos. Pero francamente habría que mirar, o sea, en términos jurídico-penales entró a legislar la Asamblea del Departamento porque cambió lo que la ley establecía para calificar experiencia y lo cambió a través de una resolución la Asamblea del Departamento. Y ese propósito tal vez que para que quede acéfalo y lógicamente encargar a alguien para que tú tomes la
Las veces en este caso, de contralor departamental. Sí, bueno, entonces, esas preguntas, bueno, ¿para qué? Se dejan todos estos vasitos, todas estas, digamos, triquiñuelas para que la asamblea decida en los eventos, o si no, mientras se resuelve, por ejemplo, en este caso que está suspendido un proceso, entonces quien estaba de segundo al mando en la Contraloría queda como contralor encargado y perfectamente puede terminar todo el periodo, porque una acción de nulidad simple puede demorar los 4 años completos. Porque no se puede quedar, en este caso, el departamento sin contralor, entonces sí, ese vacío la ley lo establece. Y se rellena con sí, eso. La ley, o sea, eso es decir, que quien se va se encarga de dejar, pues, a quien él quiera que sea el contralor encargado por el periodo que dure la resolución o la terminación del proceso de nulidad. ¿Y la norma qué dice? ¿El subcontralor o el contralor en ese momento? El que esté el segundo en jerarquía. Sí. Pero no, ahí no se habla de un rifirrafe. Antes de entrar a lo que fue su participación, pero ya que estamos en que un rifirrafe que ya se lleva, pues se supone que eminentemente político, ahí el entorno, que el gobernador con el contralor anterior, el qué sé yo, y que entonces yo le encargo a aquel porque hicimos un acuerdo, qué sé yo, o vagamente, o sanamente, bueno, qué sé yo, queda la suspicacia, ¿no? Pues sí, pues, pero más allá de eso, lo que quiero dejar claro es que, lo que yo sí quiero dejar claro es que un cargo de esta importancia, pues primero no estoy de acuerdo, no debería haber entrevistas por parte de la Asamblea. O en segundo término, yo creo que yo soy estudioso de la organización territorial del poder político en Colombia. Yo creo que en Colombia no deberían existir asambleas departamentales. Se ha planteado, ¿no? Eso sería un ahorro enorme. Lo que sí, porque yo soy municipalista. Yo sí soy defensor del municipio. Es decir, que el municipio tenga la mayor autonomía, los mayores recursos y la mayor competencia para ejecutar el gasto público, porque es en el municipio los concejales y los alcaldes los que conocen las verdaderas necesidades de sus ciudadanos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, si bien creo yo que la Asamblea Departamental es un órgano obsoleto para la gestión pública, para la gerencia pública, no pienso lo mismo de los consejos municipales. Entonces, pero lo que quería manifestar, retomando el tema, es que en la elección de contralores no debería existir la entrevista, no debería existir ese factor subjetivo o político para acceder a un cargo como es personero o como es contralor del departamento. Es decir, tampoco debería existir el paso por los consejos municipales, no debería tener peso la entrevista en un consejo municipal, ni debería tener peso la entrevista en una asamblea departamental. Y máxime cuando en lo que tiene que ver que en un organismo de control o de participación ciudadana, usted ya en su propia carne ha sufrido eso, ¿no? En el momento de la convocatoria de la personería de Florida Blanca, ¿no? Tal vez por eso usted de las entrevistas, donde la entrevista fue el dolor de cabeza para usted y donde lo descalificaron todo el proceso que venía. ¿Lo dice de pronto por esa experiencia? Claro, porque en la entrevista quien le dieron al que iba de tercera 9.9 y a mí me dieron 0,33. Entonces, pero yo estoy convencido, es que el mérito no debe existir la entrevista. El mérito, incluso yo soy también estudioso de la meritocracia. Las pruebas de conocimiento no deberían quedar en manos de una sola universidad. Mínimo, deberían 5 universidades las que elaboren las preguntas con temáticas absolutamente pertinentes a la función o al cargo al que se está aspirando. Porque eso, bueno, hay muchas técnicas digamos, de sabotear
y de direccionar estas elecciones de cargos tan importantes como es de personería y contraloría. A ver, ¿por qué por lo general, una pregunta vaga, ¿no? Pero a veces recurrimos, ya sea en los mismos consejos o en las mismas asambleas, teniendo casi que un departamento que, así como llamamos en algún municipio como ciudad educadora, en el departamento de Santander tenemos buenas academias. ¿Por qué a veces recurrimos en esos municipios, en este caso el departamento, a universidades foráneas, sin desconocer también, pues desde el punto de vista académico? ¿Por qué cree que se presenta también esa constante? No, pues esa es una constante que, pues, digamos, genera muchísima mala suspicacia. O sea, es una suspicacia en el mal sentido. Porque, pues, deberían... bueno, yo soy defensor que el concurso de mérito que celebró la Escuela Superior de Administración Pública y las que celebra la Escuela Superior de Administración Pública, le tengo confianza y le tengo respeto. Entonces, pero por supuesto, o sea, los municipios del mismo departamento deberían contratar universidades del mismo departamento. El profesional del derecho Luis José Escamilla Moreno nos acompaña hoy en el set de El Magazine de Noche. Estamos en un Estado de Derecho, luego hay unas instituciones y lógicamente tenemos que regirnos por eso. Estamos hablando de unas convocatorias como es la Asamblea del Departamento de Santander, que hacía este ejercicio para elegir el Contralor Departamental de Santander, que en este momento está vacío, está con alguien encargado. Tengo entendido que precisamente está María Alejandra Ramírez, está encargada como Contralora Departamental, ¿no? ¿Cómo le fue a usted en todo ese proceso? Los resultados de los cuales, antes de llegar a todo ese proceso de suspender, en fin, en lo que se mostró, en lo que la calificación de la participación suya, doctor Escamilla. En la prueba de conocimiento a mí me fue muy bien. Yo saqué 76 puntos y de las 7 preguntas, 78 puntos, perdón, y de las 7 preguntas que considero que se equivocó la universidad, me permitían subir a 92 puntos de los 100 posibles. Y la que sacó 100, porque hubo una persona que curiosamente sacó 100, bueno, pero digamos que es brillante, sacó 100, pero si yo considero que hay 7 preguntas mal, bajaría a 86. Yo cumplo con el techo, tengo los máximos puntajes en estudios y en experiencia, y por tanto yo podría incluirme dentro de la terna. El punto es que todavía no se ha consolidado el puntaje porque está el trámite del proceso de recusación, que esperamos, y hago el llamado de que se resuelva de la manera más urgente, porque francamente, entre otras, esa recusación no tiene ningún fundamento, es una recusación vaga ahí para, digamos, dilatar el proceso, con todo respeto lo digo, para dilatar el proceso. Eso es una recusación que yo pienso que se sientan en los honorables funcionarios, 2 horas resuelven esa. Ya se resolvió incluso la recusación del proceso de la Contraloría de Bucaramanga y deben continuar el trámite. Entonces, yo espero que se resuelva de la manera más rápida ese concurso, esa recusación, para que continúe y publiquen el consolidado de las pruebas de conocimiento, estudios y experiencia. Y el siguiente paso es saber cuál será la terna. Sin embargo, pues el hecho que se pase a la terna ya queda uno en manos de la Asamblea del Departamento, porque podrá elegir cualquiera de los 3. Ese es el proceso, ¿no? De ya después de la evaluación, de la entrevista, pasa la terna, ¿no? Como usted lo manifiesta. Y ahí es la Asamblea en pleno la que define, ya ha cumplido todo este proceso. Es decir, ahorita del Tribunal, del Consejo de Estado, que se levante todo eso, la recusación que usted dice manifiesta, pues se estableció, pero veremos. Hay un tiempo límite para eso. Sí, existe un término para resolver la recusación, y al resolverse, pues esto se continuará inmediatamente. La Asamblea sacará una resolución para ajustar el cronograma, y seguramente en el mes siguiente ya tendríamos Contralor del Departamento.
¿Sería para cumplir periodo o para los 4 años que establece la No, norma? para terminar el periodo. Ah, pero estaríamos ya prácticamente a borde de 2 años, ¿no? No, porque es que el periodo de Contralor va en los 2 primeros años de un gobierno departamental y en los 2 primeros años del siguiente gobierno departamental. Entonces son 4 años. Ajá. O sea, sería, no, casi serían 3 años largos. Ya en el momento que se restablezca precisamente el proceso, que se retome, y como usted dice, pues se celebrarían los 3 que iría a la asamblea, ¿sí? La mecánica. Dentro de eso, usted internamente también ha recorrido o está con la calificación que lo tiene usted, está entre los 3. Sí, por supuesto. Ya sin usted recurrir a que nuevamente se hagan los ajustes, ya después de que se levante la medida de la recusación. Sí, yo aspiro, podría estar entre los 3, sí. O sea, en este momento que se restableciera, en estos instantes, usted está entre los 3. Falta que, ¿por qué no puedo afirmar sí? Porque también a veces la universidad comete irregularidades en calificar la experiencia, y le agradezco por la pregunta, y la experiencia y los estudios. Por ejemplo, yo hice una solicitud a la universidad de que constatara que los participantes de esa convocatoria a la asamblea que hicieron posgrados en el exterior los hayan convalidado legalmente ante el Ministerio de Educación. Para que le puedan dar puntos. O sea, equiparar, ¿sí? Sí, claro. Bueno, hablamos de, no sé el término, cuando hablamos nosotros de homologar, no sé qué para la palabra, homologar experiencia laboral con experiencia académica, ¿es? Sí, por ejemplo, un participante dijo que tenía maestría de la Universidad de España, ¿ya? Y de pronto la universidad le califica los puntos como una maestría. Pero resulta que para calificar esa maestría que hizo en España ese participante, tiene que haber homologado y convalidado ese título aquí con el Ministerio de Educación. Porque si no, no le puede dar los puntos. Sí, claro. Entonces, a eso me refiero. Yo estoy también atento, porque yo le hice una reclamación a la universidad que está haciendo las pruebas, que pidiera al Ministerio de Educación si cada uno de los participantes que presentaron estudios de posgrado en el exterior convalidaron esos títulos en el Ministerio de Educación. Es decir, usted, como un interesado, como que viene en ese proceso de selección, pues ha estado ahí con el seguimiento compenetrado, es decir... Sin duda, uno recibe información. Por ejemplo, a mí me dijeron una persona, 2 personas que están trabajando en la Contraloría y participaron en el concurso, presentaron estudios de posgrado. Presentaron estudios de posgrado hechos en el exterior, pero posiblemente no los han convalidado en el Ministerio de Educación y la universidad le va a dar puntos. O le va a quitar. De acuerdo a lo que usted dice, homologar. Sí, si no homologado, pues está vacío esa experiencia o esa profesionalización. Sí, así es. Entonces le bajaría puntos, de los cuales en este momento, por equivocación, por hierro, la universidad ha calificado. ¿Sí es así? Sí, así es. Y es decir, y hay una tarea, pues no podemos negar, mi doctor Escamilla, pues está en ese proceso, ¿no? Que usted está con ojos visor allá en esa, porque es un interesado, es uno de los que participó y lógicamente, ¿qué más? Pues se habla a veces de que hay que hacer un lobby, ¿no? Porque ¿quiénes van a elegir? Pues políticos. Sí, claro. Y el lobby también, pues es interesante como en todo, ¿no? Cuando se habla de estas convocatorias, de lo que tiene que ver lo local, lo departamental y nacional, es parte de esa misma mecánica. Sí, por supuesto, pero pues desde el punto de vista académico y siendo honesto intelectualmente, yo y como defensor de la meritocracia, yo no estoy de acuerdo, que debo cumplirlo, por supuesto, que debo cumplirlo y hay que cumplir porque la ley actualmente lo establece así, hay que hacerlo. Pero yo soy, como defensor de la meritocracia, soy pro, abolir esa fase de entrevista en los órganos de control político. Pero volvemos a lo que decíamos anteriormente con otros temas, ¿no? De a nivel nacional,
que son casi que similares, ¿no? Sí, lo mismo, estamos hablando de lo mismo, solo que estamos hablando digamos, de las funciones y los controles de los poderes, pero a nivel territorial. Pero igual, por ejemplo, bueno, si lo subimos un poco arriba, dentro de ese proceso constituyente hay que hablar sobre las funciones y la forma de elegir magistrados del Consejo Nacional Electoral, que definitivamente tienen que ser por méritos, para que no pase lo que está pasando ahora mismo y no vamos digamos, a defender a ningún partido político de manera específica, o incluso considero importante, bueno, espero poder hablar con alguien que se pueda plantear la necesidad de que existan 2 magistrados más en la Corte Constitucional, por una razón, porque está la hipótesis de que 2 gobiernos nacionales de manera continua, de la misma ideología, 2 gobiernos nacionales de manera continua, de la misma ideología, se puedan hacer a las mayorías de la Corte Constitucional. Se la toman, como se dice popularmente. Se la toman legalmente porque así está claro, establecido la arquitectura constitucional. Lo que decimos a veces, doctor Escamilla, lo que decíamos, que por ejemplo, de las OPS se habla que a nivel nacional gobiernan 80.000, pero vemos los departamentos, la norma lo permite, dentro de la parte institucional, igual lo que estamos planteando, lo que usted manifiesta dentro de los parámetros legales. Sí, claro, por supuesto. A ver, doctor Escamilla, usted participando en este proceso, esta convocatoria a la elección del Contralor Departamental de Santander, hay quienes también dicen, bueno, que no deben de existir las Contralorías. Usted como participante de eso, ¿qué manifiesta? Que dicen que es un aparato eminentemente burócrata, que como detrás de eso pues está la parte política, de acuerdo a eso el controlador o contralor pues toma determinaciones. En el caso de Santander pues son 87 municipios, hay unos que tienen pues la Contraloría, son autónomos en el control fiscal de cada municipio, en fin. Yo lo que considero es que hay que hacer reformas estructurales de fondo a los órganos de control. No se me va a quedar impedido, porque si usted está participando a la pregunta que le hago, ¿no? Sí, no me queda impedido. Sí estoy de acuerdo digo en un eventual proceso constituyente, en una reforma estructural de los órganos de control, disciplinario y fiscal. A ver, mi doctor Escamilla, cualquier ciudadano que nos observe ahorita en este momento, con base a sus rifirrafes, ahorita porque estamos entretenidos en la contienda electoral del Congreso, pero cuando cesa, cuando pasa, surge otra vez la convocatoria, y si ya se levanta esta medida que se ha establecido, vuelve otra vez a la palestra la Contraloría Departamental, la importancia de las Contralorías. El ciudadano se preguntará, bueno, ese rifirrafe, que esto, que aquello, que el Tribunal Administrativo, que el Consejo de Estado, que la recusación, que esto. ¿Qué le dice usted a ese ciudadano? La importancia de la Contraloría Departamental, en este caso de Santander. Yo creo que el país sí necesita las Contralorías, pero yo creo que el país necesita Contralorías que sean absolutamente independientes y autónomas. Esa independencia y esa autonomía se logra en la medida en que hayan rigurosos procesos exclusivamente de méritos basados en el conocimiento y un porcentaje en la experiencia, un porcentaje también basado en los estudios y la experiencia, que de ninguna manera pasen por órganos de control político para puntuar la elección. Eso le da independencia a la Contraloría, y la Contraloría, sus funciones son de la mayor importancia porque es controlar de manera eficaz el gasto público territorial, controlar los precios con que se contrata una prestación de servicios o con que se contrata una obra pública, o sobre todo un contrato de salud pública, cualquier objeto contractual financiado con recursos públicos territoriales, lo vigila y lo
controla las contralorías, lo puede controlar de manera concomitante con ciertas funciones y una vez se ejecuta el contrato. Pero creo yo, como la pregunta es abierta y es un poco más como el deber ser, no como es, creo que también las contralorías podrían cumplir una función muy importante en facilitar a través de procesos la continuidad de la ejecución de obras públicas que de una u otra manera, por alguna razón, no terminaron de ejecutarse ni terminaron prestando servicio alguno a la comunidad. A ver, entonces se le manifiesta una pregunta más cerrada, mi doctor Escamilla, el por qué Luis José Escamilla Moreno viene participando, ¿por qué quiere ser Contralor del Departamento de Santander? Más cerrada entonces. Por lo que le acabé de contestar. Pero ya en el punto de vista, en el plano eminente como persona, como profesional, ya concretamente de Luis José Escamilla Moreno. Bueno, para mí, porque primero yo me presento a esos procesos basado en mis conocimientos, los estudios que he realizado, me he preparado para eso. Yo soy especialista en Derecho Constitucional, en Gerencia Pública, soy especialista en Gerencia Financiera, tengo una maestría en Derecho Administrativo, doctorando en Derecho Público, soy abogado, estudié Ingeniería de Sistemas y fui concejal 8 años, fui personero de Floridablanca. Hay un bagaje bastante amplio. Y me gusta la administración del Estado, me gusta estudiarla y pues si tengo la oportunidad de practicar, porque realmente se aprende más desde la práctica. Y en estos momentos de ebullición de los municipios, departamentos, de estos rifirrafes, cuando se habla, volvemos a lo que se viene planteando de la constituyente, a veces que el ser el servidor público pues implica también estar en el escarnio público, estar en unos rifirrafes también a veces, y más en este caso de controlador de las finanzas de un departamento. Sí, por supuesto, pero vuelvo, yo ejercí, ya digamos también tengo también la experiencia de la personería de Floridablanca. Yo ejercí esas funciones con la mayor, digamos, honestidad. Me sentí satisfecho con el salario que me pagaba la ciudad de Floridablanca. Eso me bastaba, me sobraba, ahorré, pude estudiar más. Y ejercí, digamos, conceptos en los temas más importantes de la ciudad, como fue en su momento presentar un concepto sobre la conveniencia o no de la concesión del impuesto de alumbrado público o de la aprobación del acto administrativo de mayor importancia en el municipio, como es el plan de ordenamiento territorial. Entonces, pude ejercer las funciones de manera limpia y transparente y honesta. Cuando se especula o se dice vox populi, bueno, es que las personerías, las contralorías municipales, departamentales, nacionales se han politizado. ¿Usted qué dice? Su parecer desde esa óptica también, como quien viene participando de esta convocatoria a ser contralor del departamento de Santander. Sin duda, mientras exista la fase de entrevista o cualquier fase en la que el órgano de control político decida, pues está un componente político. Es parte de la misma mecánica, sí, la dinámica. Sí, es parte de la misma mecánica. Por eso, una de las mayores contribuciones es abolir ese componente político, abolirlo. Va de la mano con lo que decíamos anteriormente, el lobby de la clase política a nivel municipal, regional y nacional. Es como que es parte de ese mismo ejercicio, de esas mismas convocatorias. Y en todo. Y si usted se va, por ejemplo, a los magistrados de las altas cortes, ni siquiera hay concurso de méritos. Ya, pues hay una trayectoria y hay una hoja de vida, una experiencia, un recorrido, una trayectoria que pues sin duda es importantísima y es valiosa. Pero el punto es, ¿y acaso desde los territorios también no hay gente valiosa que podría tener esas oportunidades? Entonces, lo que hay es la trayectoria y el lobby político, el impulso político, para nominarlo y para elegirlo.
Entonces, por lo menos hemos hecho un gran avance a nivel municipal. Es una dinámica. Claro, pero a nivel No municipal. estamos descubriendo que el agua moja, No, el agua no, tibia. para nada. Pero sí es un avance enorme a nivel municipal sí. que el 90% del componente de los procesos de mérito sea conocimiento, estudio y experiencia, y solo el 10%. Es un avance enorme. Y ese avance lo hizo el presidente Juan Manuel de Santos a través de un decreto. Que yo pues tengo que reconocer, por lo menos en materia de control de las finanzas municipales y departamentales, bueno, sobre todo municipales. Ese fue, digamos, un decreto que después se ha venido, digamos, llenando de poros por donde cada uno de los órganos de control deja esos poros para que se dilaten los procesos y ocurra lo que está ocurriendo con la Contraloría o con algunas personerías en la elección. Y en esta convocatoria, doctor Luis José Escamilla, la fortaleza de ese mismo proceso suyo, de esa participación, y algo pues que lógicamente pues cuando se habla de la calificación, que hasta el momento pues usted dice alguna que se conoce, pero si se reevalúa por parte de la universidad después de que se descongestione este inconveniente, ¿cuál es la de Luis José Escamilla Moreno? No, yo aspiro que la universidad reconsidere, porque yo considero que ahorita exactamente pues estoy un poco, digamos, descontextualizado o descontextualizado, no recuerdo exactamente las 7 preguntas que yo le dije a la universidad, le reclamé que estaban mal elaboradas, pero 5 preguntas son abiertamente mal elaboradas y 5 respuestas abiertamente esas no son las respuestas. Entonces, eso no debe ocurrir, porque pues le quita el mérito a la universidad y pues, la seriedad al proceso. Como para dejar alternativas y de acuerdo al que califica evaluar eso. Por supuesto, eso forma parte de todas las... eso forma parte de todas las... Por ejemplo, algunas universidades utilizan 50 preguntas, pero 40 preguntas son para memorizar el artículo tal de la ley tal. Digo, ese no es el propósito, porque ¿para qué vamos a memorizar si ahorita en la actualidad con tanta tecnología y la cantidad de información y de conocimiento verificable que se puede verificar con las mismas tecnologías en minutos? En minutos, ¿para qué vamos a evaluar preguntas de memorización? Necesitamos es interpretación de la norma y aplicación de esa norma a la realidad. Eso es lo que necesitamos. Interpretación, pero genéricamente capacidad. Eso. Ahí dicen que depende quién la interprete la norma, de ustedes los abogados, de acuerdo, uno interpreta de una, y el que califique, el juez o en este caso que el proceso, pues también desde su óptica interpreta esa norma. Sí, pero digamos que sí, pero tiene un pero. Tiene el pero de que, por ejemplo, en nuestro sistema jurídico tiene cientos de miles de leyes, tiene una sola constitución, que es la norma de normas, y la Corte Constitucional es la única, gustenos o no, la autorizada en interpretar las normas constitucionales y legales y expulsar normas con rango de ley o decretos leyes que considere que no respetan las normas constitucionales, las expulsa. Entonces, por eso la importancia de leer las sentencias que emite la Corte Constitucional. Ahora, eso no quiere decir que ellos no se puedan equivocar. En algunas ocasiones... ¿Es lo mismo lo que decimos, la jurisprudencia que hay? Sí, la jurisprudencia constitucional, que la obliga a ella misma, y precisamente eso es uno de los temas candentes ahora mismo, sobre si está cumpliendo o no la jurisprudencia constitucional, la misma Corte Constitucional, si lo está haciendo o no. Eso también está en discusión. Pues doctor Luis José Escamilla, estaremos atentos, estaremos recurriendo a usted, este y otros temas, precisamente como consultor, para que conoce el tema, que está en esa mecánica, que está en los pasillos jurídicos, que está cerca también a todo este proceso de lo que es la elección del Contralor del Departamento de Santander, y que usted pues está precisamente dentro de ese mismo. ¿Dónde podemos encontrar a Luis José Escamilla en sus opiniones, en sus columnas, y lógicamente como profesional del derecho, en el litigio, en fin, todo lo pertinente, la dirección virtual, la dirección física, en fin? Sí, mire, mi dirección física
En San Alonso, ahí mismo vivo y ahí mismo tengo una oficina. La oficina 305 es la oficina. En carrera 32A, número 1930, oficina 305, edificio Ronmella. Y en Facebook tengo la página la página de Facebook es Luis José Escamilla Moreno y el celular 320-803-6090. Pues ahí está, para quienes quieran profundizar más, quieran también adquirir sus labores profesionales, precisamente en lo que tiene que ver con precisamente el litigio, en fin, hay parte fundamental también. Pues doctor Luis José Escamilla Moreno, parte de la invitación que le extendemos es eso, para desde el punto de vista pedagógico. Usted que viene participando, que es un tema que tiene los picos, los altibajos, como es la elección del Contralor del Departamento de Santander, que en este momento está suspendido y que lógicamente mientras se supere esta situación también jurídica, pues lógicamente se restablecerá y estaremos prestos. Muy formal que nos haya acompañado hoy acá en el set de El Magazine de Noche. Estaremos en la medida de su disponibilidad, de acuerdo que ameriten algunos temas que tienen que ver precisamente con lo que tiene que ver el derecho constitucional, en lo que se manejan estos temas eminentemente de la jurisprudencia y en todo su alrededor. Muy formal, doctor Escamilla. Gracias a usted, Luis Eduardo, al canal Guanevisión. Muchísimas gracias por la invitación. Muy formal, de igual manera a ustedes, amigas y amigos televidentes, el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, originándose la misma desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. A ustedes que están allá a la distancia, quienes a través de las redes sociales nos envían sus comentarios, opiniones, sugerencias, cordialísimo y fraternal saludo. De la misma manera a los sistemas de televisión de las diferentes provincias, de los diferentes municipios que retransmiten esta parrilla de programación. Cordialísimo saludo. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos ahí en la sintonía en el desarrollo de esta parrilla de programación. Línea de contacto del Magazine de Noche, 316-74-75-75. Vía WhatsApp, 316-74-75-75, la línea de contacto del Magazine de Noche. Mañana, Dios mediante, en este mismo horario y lógicamente a través de esa señal, estaremos en otra entrega, con otros temas, con otros invitados en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.